La tensión no baja, al contrario, tanto que podríamos llamarle la crisis de los misiles. Ahora, además de más sanciones, más presión económica, más el asesinato del general Soleimani, las amenazas de Donald Trump de traer soldados de la OTAN a la región, ahora los ojos del mundo están centrados en el avión comercial de Ucrania que cayó aquí, en Teherán, la capital de Irán, llevándose la vida de 176 personas. Y hay acusaciones de todo tipo, desde los gobiernos occidentales, desde que se ha limpiado incluso la evidencia, hasta que fue un misil disparado por el propio Irán. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde donde suceden todos los hechos, desde donde también se caen aviones, detrás de la razón. En medio de la crisis y la venganza contra Estados Unidos, se cae un avión en Teherán. Un avión Boeing 737-800 de una aerolínea de Ucrania con destino a Kiev cayó poco después de despegar del aeropuerto internacional Imam Khomeini. Llevaba 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 británicos y 3 alemanes. En total, 176. I tried calling her phone and La Organización de Aviación Civil de Irán reitera que fueron probables problemas técnicos. Exigen esperar hasta la conclusión de la investigación oficial. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia alegan que fue derribado por misiles tierra-aire iraníes fabricados en Rusia. Sus pruebas que dicen tener son fotos, pruebas de radar, detección de misiles vía satélite y rastreo térmico de rayos infrarrojos. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. La prensa del Reino Unido ha publicado un vídeo tomado por un ciudadano iraní que iba caminando donde supuestamente se ve que una luz impacta al avión y después cae. Desde Estados Unidos, los expertos dicen que Irán disparó un misil ruso por equivocación, tal como Estados Unidos derribó un avión civil iraní con 298 pasajeros en 1988, tratando de derribar a un avión de guerra. Según Estados Unidos, en esta ocasión, el sistema ruso es antiguo y su software no puede detectar qué tipo de avión está en el aire, si civil o militar. That the operator of this system had to decide what to do was seconds. The operator sitting there just hours after that major Iranian attack on U.S. bases in Iraq, fearing that there could be U.S. jets, military jets, in the sky. En reacción, Irán dice que son patrañas. Irán dice que es científicamente imposible que el avión ucraniano haya sido impactado por un misil. هر گونه اظهار نظری در خصوص چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه بسیار بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هواپیما نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هواپیما نشون میده که خلبان تصمیم به برگشت داشته. Irán muestra un vídeo de un periodista de Israel que supuestamente captó en vídeo otro avión similar 737 de Rwanda Airlines con un problema en la turbina antes de despegar de Tel Aviv. Pues es verdaderamente trágico y sobre todo impresionante cuando uno ve llorar a las familias. Había una señora que decía mi hijo, había ahí, había otra madre que decía el piloto, había muchos familiares, hijos, novias, en Canadá, iraníes, en Reino Unido, una tragedia
terrible. Yo me preguntaba, imagínese si fuera algún familiar mío de usted, ¿qué sentiríamos? Bueno, vamos directamente con nuestros invitados. Muchas gracias a usted por estarnos siguiendo en toda esta crisis, sobre todo en esta semana que ha sido tremendo. Gracias a todos los comentarios, gracias, aquí seguimos. Vamos con nuestros invitados. Está Daniel Lobato, analista internacional allá en Madrid. Usted lo conoce muy bien, maestro Daniel, gracias. Y Alberto Rodríguez, periodista en Madrid también. Gracias, Alberto. Buenas noches a los dos desde Teherán. Alberto, quiero ir contigo. A ver, vamos con el foco de atención del mundo. Primero fue la venganza. ¿Está Alberto o es Daniel? Porque yo solo veo a Daniel. Sí, está Alberto. ¿Está Alberto? A ver. Vamos con Alberto. A ver, primero la venganza y ahora la venganza del general Soleimani llamaba toda la atención, y ahora el avión que cayó y todo el mundo hace preguntas e hipótesis. Irán dice que es imposible. Es más, te lo pregunto a ti, Daniel, por favor. Daniel, te lo pregunto a ti. Dice que es imposible y usa la palabra ciencia. Dice que es científicamente imposible, Daniel, que el avión haya sido derribado por un misil. ¿Cuál es tu análisis? Buenas noches, muchas gracias, Roberto, por la invitación como otras ocasiones. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de los misiles balísticos que se lanzaron contra la base Al-Assad. Es imposible que un misil balístico de los lanzados por Irán haya impactado cientos de kilómetros atrás con un avión comercial que despegaba de Teherán. Los lugares de lanzamiento de los misiles y el despegue del Boeing eran, ya digo, centenares de kilómetros de separación, y además el tipo de misil. Otra cosa es lo que se está diciendo, que parece, según dicen algunas agencias occidentales, que en los primeros momentos negaban que el avión de Ukrainian Airlines hubiera sido derribado por ningún misil. Días después son los que han empezado a fomentar la teoría de que sí que ha sido derribado por otro tipo de misil iraní, según las agencias occidentales, en este caso un misil SAM-1. Bueno, habrá que ver. Se ha hecho el rescate de la caja negra por parte de Irán. Se ha aceptado que vengan representantes de Ucrania, Aviación Internacional, etcétera, para examinar la caja negra, y habrá que ver. En todo caso, y antes de... yo no voy a decir ninguna afirmación al respecto de qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido. Lo que sí voy a decir es, lo que seguro que ha ocurrido es que Estados Unidos puso todo el territorio iraní y todo el territorio iraquí en estado de guerra. Y cuando un Estado como Estados Unidos, agresor, agrede y somete a toda una región a un estado de guerra, pueden ocurrir errores de este tipo. Lo que no ocurrirá nunca será lo que hizo Estados Unidos en el año 88, que fue intencionadamente sabía qué tipo de avión era, derribar el avión de Iran Airlines con 290 pasajeros iraníes, y además derribado por un buque militar estadounidense desde aguas territoriales iraníes. Entonces, eso es lo que nunca va a hacer Irán, nunca van a hacer los países de la zona en el ejercicio de su autodefensa. Ya veremos si lamentablemente ha habido algún error o no, pero en todo caso lo que me gustaría señalar es que Estados Unidos ha sometido a todo el territorio de Oriente Medio a un estado de guerra, y dentro de un estado de guerra sometido, impuesto por una potencia exterior, extranjera, pues pueden caber errores, podría ser o no, ya se verá el resultado de la investigación. Bien, Alberto, a ver, mientras se dice en Irán que es científicamente imposible, Estados Unidos dice que 5 horas después de que Irán atacó con misiles una base de Estados Unidos, sería muy lógico pensar que los iraníes estuvieran en máxima alerta esperando una respuesta militar estadounidense, como dice Daniel. Explican que el sistema de defensa que les vendió Rusia en el 2007 más o menos es muy bueno, reconoce Estados Unidos, pero su software es muy antiguo y no puede distinguir si es un avión comercial o es uno militar, y dado que estaban en máxima alerta, es posible que el operador sin tecnología adecuada pudiera haberse confundido. Incluso explican en el propio Estados Unidos que sería tal como le pasó a ellos mismos, tal como le pasó a un destructor, como decía Daniel, de Estados Unidos, que por querer supuestamente derribar un avión de guerra le pegó a un avión comercial de Irán, matando a todos en 1988. ¿Qué piensas, Alberto? Bueno, buenas noches, Roberto. Pues realmente
sí que es cierto que es una situación muy delicada en la que se ha dado este accidente del vuelo. Habrá que esperar primero también a ver qué sucede con las cajas negras, qué información hay, porque hasta entonces todo lo que hagamos va a ser especular. Sin embargo, es verdad que hay que tener en cuenta que Estados Unidos desplegó aviones a montones cerca de la frontera iraní. Cualquiera que estuviese observando los radares en el momento, bueno, en aquella noche en general, vería que Emiratos Árabes Unidos, ahí eso estaba lleno de aviones estadounidenses, estaban desplegados por todos lados, y de hecho se estaba intentando desviar las rutas de los aviones que tuviesen que pasar por la frontera entre Irak e Irán. En esta situación, pues no sería una locura pensar que ha podido haber algún error de software, que lo haya operado alguien que no estuviese suficientemente preparado y que haya habido un error. Sin embargo, y por otro lado, esta teoría del derribo es algo nuevo, sale a partir de un vídeo, pero que ese vídeo tampoco todavía se han podido estudiar sus metadatos, no se ha podido comprobar la veracidad o el contexto del mismo, y los otros vídeos, que sí que ha habido, lo que enseñaban era un avión envuelto en llamas, cayendo de una forma suave, bastante suave, hasta terminar impactando y explosionando. Por tanto, puede haber un error humano, sí, puede haber sido un accidente también. Lo que está claro, y eso las agencias de inteligencia europeas lo han confirmado, es que no fue un ataque intencionado con Irán, ni fue algo que se buscaba. Nadie buscaba hacer daño. El claro ejemplo de todo esto es que cuando Irán atacó a Estados Unidos, evitó matar a terceros y evitó el daño humano. Entonces sería absurdo atacar a un avión lleno de civiles, en el que además la mayoría era población iraní. Oye, Alberto, y además pues se dice que tienen datos de satélite, fotos, videos, información de radar, rastreo térmico, telemetría, rayos infrarrojos. ¿Por qué Justin Trudeau de Canadá o Boris Johnson no enseñan esas evidencias? Esta información que se dice que hay, a mí me suena un poco a película de ciencia ficción. ¿Qué quiero decir? Existe. Es decir, hay una tecnología que permite trabajar estos datos, saber si se ha utilizado un armamento, determinado armamento o no. Esto viene de la Guerra Fría, pero en tan pocas horas que ya se empieza a afirmar de forma tajante que ha sido un ataque con un misil, sin aportar ninguna prueba, sin mostrar qué lleva a esa deducción, la verdad que es bastante sospechoso en un momento en el que la tensión en la región es máxima, y esto lo único que hace es invitar al lenguaje de a ver quién es el más beligerante, a ver quién es el más agresivo, y desde luego que nadie gana. Yo realmente pienso que la gente que dice que tiene esta información, que la muestre, que la lleven a Naciones Unidas y que se debata allí, o que al menos esperen a la información de las cajas negras. De todos modos, creo que dice mucho que Irán esté dispuesta a compartir la información de las cajas negras. Bien. Daniel, dos preguntas. Uno, ¿descartarías un ataque terrorista de algún grupo terrorista, desconocido o conocido, que hubiera querido eliminar a alguien que hubiese ido volando dentro? Esa es una. Y dos, entre las víctimas, o las familias de las víctimas más bien, se preguntan por qué, si Irán estaba en horas cruciales por su ataque a la base de Estados Unidos, cuando Estados Unidos, como tú bien decías, estaba acosando con aviones y todo, y esperaban una posible respuesta militar de Estados Unidos, ¿por qué no suspendieron los vuelos comerciales para no arriesgarlos? ¿O quién autorizó que un vuelo comercial despegara en esa madrugada de máxima alerta? Daniel. Bueno, yo descarto, es decir, si hablamos de un atentado terrorista, estaríamos hablando de Estados Unidos, de Israel o de algunos elementos trabajando para Estados Unidos y para Israel, que son quienes cometen atentados terroristas en Irán habitualmente. Recordemos el atentado terrorista en las provincias del sur, en aquella parada militar, etcétera, o los asesinatos de científicos iraníes, etcétera, etcétera. Por tanto, normalmente, si estuviéramos hablando de algún atentado terrorista para derribar este Boeing, yo creo que estaríamos hablando en todo caso de Estados Unidos e Israel, poniendo nombres y apellidos. Y segunda cuestión, sí, claro, es que se cometen errores. Cuando se somete a un estrés de estado de guerra a un estado, a un país, es muy complicado, a pesar de que Irán lleva sufriendo un estado de guerra, de agresión por parte de Estados Unidos desde los últimos 65 años prácticamente, pero es muy difícil en momentos de crisis concretas como esta, pues controlar todas las variables. Obviamente, ahora podríamos decir,
pues hubiera sido mejor que se suspendieran todos los aviones civiles desde Teherán, o cómo pudo ser que no se identificase que era un avión civil que estaba despegando del aeropuerto de Teherán, que cualquiera desde nuestro ordenador en nuestra casa podemos saber qué avión está aterrizando, despegando en Teherán en este momento, ¿no? Bueno, claro, se cometen esos errores, habrá que ver. Ya digo que aquí hay unos hechos, y los hechos probados son, por un lado, esos correos internos de Boeing declarando que los Boeing 737 parecen estar diseñados y supervisados por monos y payasos. Hay unos correos que se han filtrado al respecto, porque como bien decíais, el avión Boeing 737 de Rwanda Airlines en el aeropuerto de Tel Aviv antes de ayer, o el del año pasado en otro Boeing 737 en el aeropuerto de La Guardia, que tuvo que regresar por incendio en el motor. Hay una constante con los Boeing 737. Internamente dentro de la empresa Boeing también se han denunciado esas fallas. Otro hecho probado es el estado de guerra, el que impone Estados Unidos con su agresión a toda la zona. Y en esa situación pues pueden ocurrir errores de todo tipo. Justamente para allá iba a ver, Alberto, ¿qué tanta esta propaganda o información real, no lo sé, de que tienen imágenes de que un misil fue, pudiera esconder los errores de Boeing, el fabricante del avión? Si bien, Daniel, no hay que confundir, efectivamente el país saca esto, está diseñado por payasos, supervisado por monos. El 737 MAX no es lo mismo que el 737-800. El 737-800 que se cayó es un avión que es muy famoso en el mundo y que tiene 20 y tantos años volando. El 737 MAX es un avión que acaba de salir hace 2 o 3 años y que ha tenido 2 accidentes mortales, que prefirió Boeing decir ya no se use ese avión porque está mal. Pero de todos modos el 737-800 sí ha tenido accidentes y Boeing, bueno, pues ya se ve que está escondiendo las cosas. ¿Qué opinas de esto, mi querido Alberto? Sí, pues la verdad que no es descartable que el hecho de que en este momento, el timing principalmente, que sea ahora de lo que se habla, de que puede ser más un ataque que otra cosa, que se descarte cualquier tipo de alternativa a un fallo mecánico, que era lo primero que se pensó, realmente es lógico que esté Boeing detrás de esto. Hablamos de un avión que es de los aviones más accidentados. Es increíble el número de accidentes que tiene el 737. Como bien señalas, el MAX no es el caso, pero este sí ha tenido bastantes accidentes. Es conocido por no ser un avión especialmente seguro. Entonces, claro, si se confirma que ha sido un fallo mecánico, Boeing puede sufrir pérdidas millonarias. Es un golpe muy duro para la empresa. Una empresa tan importante, que además tiene relación con las Fuerzas Armadas norteamericanas, no se puede permitir esta pérdida de credibilidad. Por tanto, yo creo que sí, tienen capacidad de invertir en que la opinión pública se hable de determinados temas a través de los medios, tiene la capacidad de influir en lo que comentan determinados activistas políticos y, por tanto, el interés es desviar la atención antes de que se sepa nada de las cajas negras y empezar a señalar que ha sido un ataque con un SAM que pues no hay que descartarlo porque tampoco tenemos pruebas de sí o no, pero desde luego empezar a estas alturas tan rápido ya con el dedo acusador rechazando la opción del fallo mecánico cuando por el momento de las imágenes que hay nada demuestra que haya sido un ataque con un misil, y sí que es verdad que hay cosas como unas marcas de metralla que podrían ser por un fallo mecánico, pues obviamente ahí tiene que haber interés detrás, porque viendo de dónde salen estas especulaciones, pues es generalmente un tipo de perfil que participa en medios que tienen financiación privada o conexión con financiación del gobierno de Estados Unidos. Bien, Daniel, ya nos vamos, un minutito y medio. La furia por la muerte del general Soleimani sigue extendiéndose. Hoy vimos en Damasco, Siria, miles de personas llorando, recordando y repudiando a Estados Unidos. Tu análisis de esto, y esto te lo quiero preguntar con esta otra cosa que va relacionada. El líder de Irán dijo que con el ataque a la base de Estados Unidos ya entendió y comenzará a retirar las tropas de la región. Sin embargo, Donald Trump contestó todo lo contrario. Hoy mismo ya impuso más sanciones contra Irán y además no solo no retirará las tropas, sino que con la OTAN reforzará el cerco militar contra Irán. Te pregunto, ¿terminó la guerra, la tensión? Fíjate, yo analizo un poco diferente. Yo creo que la debilidad
de Estados Unidos ha quedado muy patente después de la respuesta de Irán. Primero, por cierto, con respecto a lo que decíamos antes, recordemos la precisión de los ataques iraníes, no solo contra esta base, sino contra, por ejemplo, el dron que derribó Irán el año pasado, el dron estadounidense. Es capaz de reconocer un dron y no es capaz de reconocer un Boeing civil que despega de Teherán. Eso también es un poco extraño, que Teherán pudiera cometer ese error. En todo caso, con lo que me estabas preguntando, que es un minuto solo, la debilidad para mí, el cambio de tono de Trump. El cambio de tono es de amenazar con arrasar Irán 52 lugares históricos, culturales, etcétera, y sin embargo ahora a volver a recordar Trump que ellos quieren la negociación con Irán, etcétera, etcétera. Y además, en su declaración de ayer, Estados Unidos, tener que decir que no necesitan el petróleo de Oriente Medio y que en lugar de Estados Unidos que vaya la OTAN a Oriente Medio. A mí me parece que lo que está anticipando Trump es lo que todos hemos vaticinado. Es el declive, no inmediato, pero el declive de Estados Unidos en Oriente Medio, y ahí Trump pidiendo a la OTAN que se inmiscuya o que le ayude en Oriente Medio, porque ellos solos no pueden. Me parece que es un punto de debilidad el que ha mostrado Trump. Bien, gracias Alberto. Pues ya nos vamos, el minuto restante. El día de hoy, autoridades de seguridad nacional de Irak, que están investigando quién ayudó a Estados Unidos para asesinar a Soleimani, al teniente general, hoy declararon que todo apunta a que una red de iraquíes y de sirios en Damasco, Siria, indicaron a Estados Unidos cuándo y dónde el general Soleimani iba a estar en posición para matarlo. ¿Qué opinas de esto? Lo veo muy probable y de hecho yo estoy convencido de que es lo que ha pasado. Me acuerdo comentando el asesinato, al momento lo primero que pensé fue que ahí había un trabajo iraquí detrás. Soleimani sí que es verdad que por quién era y por su cargo no viajaba ocultándose. De hecho, la gente sabía en qué vuelo estaba viajando, en un vuelo además con más gente, no era un vuelo privado. Sin embargo, el hecho de la planificación y del movimiento que iba a hacer, teniendo en cuenta que tenía pensado reunirse con el primer ministro en funciones iraquí, lo que demuestra es que había alguien del Estado profundo, o como queramos llamarlo, pero había alguien que por corrupción, por ideología, por determinación, dijo exactamente cuál era la planificación, a qué hora se iba a hacer todo, cómo iban a ser los tiempos y dónde podían asesinarlo. Estados Unidos, si hubiese tenido la capacidad de hacerlo por sí solo, no creo que hubiese sido tan espectacular, creo que habría sido más útil. Vieron una oportunidad y atacaron con todo. Como comenta el compañero, creo que es un signo de debilidad, ya que eran incapaces de hacer frente al hostigamiento que llevan meses sufriendo, entonces solamente les quedaba a atacar con todo, apostando por una escalada de tensiones grande y confiando que no haya una escalada bélica. Bien, pues me sobra 30 segundos, Daniel. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Ya me dijiste del declive de Estados Unidos, sin embargo, ¿hacia dónde vamos? Porque hay muchos intereses multimillonarios en la zona, más con el descubrimiento del petróleo hace 2 meses de un campo petrolero tan grande como el de Estados Unidos abajo del Golfo Pérsico. ¿Hacia dónde vamos, Daniel? ¿Cómo ves las cosas? Yo en otros programas te lo he dicho, yo creo que Estados Unidos no quiere irse de Irak, por supuesto, por muchas declaraciones que se hagan. Esa maquinaria empresarial militar estadounidense quiere quedarse en una de esas casillas centrales geopolíticas que es Irak, es una casilla central del ajedrez geopolítico, y hemos visto cómo Mahdi hoy ha tenido que exigir a Estados Unidos que mande ya una delegación para poner un calendario de retirada, y Pompeo se ha hecho loco, no ha hecho ninguna referencia a eso, y bueno, ya veremos. Hemos visto a Trump también que quiere exigir dinero a Irak. Yo creo que el parásito de Estados Unidos quiere seguir anidando en la zona. Bien, gracias a los dos. Daniel, un abrazo de inicio de año, todavía un abrazo, no tarde, pero bueno. Alberto, igualmente. Gracias, abrazos, saludos. Acaba una de las semanas más tensas que ha vivido Irán en su historia. A punto se estuvo de ir a una guerra, pero el peligro no ha pasado. Aquí se sigue igual, con el peligro de la máxima presión de Estados Unidos, de las sanciones, pero sobre todo con el peligro de que un error humano pequeñito, un error de cálculo o un impulso sentimental pueda convertir la zona en un infierno. Seguiremos informando. Recuerde cuántas bases hay alrededor de esta zona de Estados Unidos y cuánta gente está dispuesta a morir y armada. Buenas noches. Gracias.